Amén, queridos adolescentes. Bienvenidos a nuestras reuniones online, nuestras reuniones virtuales. No quiere decir que sean más aburridas, sean más tediosas, sino que queremos que esto sea como un ánimo para todo este tiempo que tuvimos sin reunirnos. Quiero que ustedes tomen esto así como toman una serie de Netflix, como toman un partido así de emocionante. Así sean nuestras reuniones, con esta misma actitud vamos a tomar estas reuniones, porque les aviso que vamos a tener una serie que se va a tratar de la salvación. Y en esa serie, así como todas las series tienen temporadas y tienen episodios, nosotros vamos a comenzar con una mini temporada que se las presento. Se va a llamar ADN Divino. Ahí tenemos nuestro logo, bellísimo. ADN Divino va a ser nuestra miniserie y va a tener varios capítulos, va a tener 4 capítulos, y durante estos 4 capítulos vamos a desarrollar un tema de la salvación. Quería comenzar por allí porque la salvación es un tema muy amplio. Aunque es algo sencillo de entender, es un tema muy amplio que muchas veces es abstracto para nosotros, para ustedes. Cuando yo tenía su edad, no entendía nada de esto. Solamente sabía que cuando recibía al Señor era salvo, cuando invocaba al Señor recibía su vida. Sin embargo, no me explicaron todo lo que ustedes tienen a su mano ahorita. Por eso quiero comenzar orando y leyendo un versículo. Vamos a orar primero. Señor Jesús, en esta hora ponemos cada corazón de nosotros en tus manos. Señor, toca cada vida de cada joven. Haznos prestos para la palabra. Danos unos oídos espirituales atentos. Señor, que cada palabra que se vaya a dar aquí en esta serie, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, pueda tocar a cada adolescente. Oh Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Bueno, la cita bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. En su casa pueden leer desde el 1, 2 hasta el 4. Pero me gusta el 4 porque dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, esta frase quiero que la guarden: participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, quiero que se enfoquen en esta frase: participantes de la naturaleza divina, porque vamos a adentrarnos a lo que es la salvación. La salvación tiene dos grandes bloques, dos grandes aspectos que nos ayudan a explicar la salvación. No es que hayan dos salvaciones, ni que cada salvación tenga una división, sino que nos ayudan a entender todo lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Entonces tenemos dos grandes grupos, que son la parte judicial y la parte orgánica. La parte judicial se dice judicial porque se asemeja a un proceso judicial, para la redundancia, porque empieza con una reacción. Ustedes imagínense un preso, ¿verdad?, que va a un juicio, va delante de un juez y comienza una reacción inicial, arrepentimiento y todas estas cosas. Luego viene una obra de redención, cuando él recibe el perdón y la exculpación. Y luego viene el resultado de esa obra, o sea, cómo es la vida de esa persona que fue ante la justicia por algo y ahora es libre de esa culpa. Entonces, por eso la llamamos salvación judicial. Luego, también tenemos un bloque que llamamos salvación orgánica. Y orgánico nos recuerda a algo natural, a algo biológico, porque tiene un inicio, un desarrollo y un resultado. Entonces aquí quiero que ustedes tengan la primera asignación o la primera tarea. No es una tarea para que me la entreguen a mí, ni una tarea para que se la entreguen a los monitores, es una tarea para ustedes, para su aprendizaje. Entonces ¿cuál es la tarea? Es muy sencilla. Van a buscar el líder de su sector o de su microsector y le van a pedir que busque el libro de las 40 lecciones básicas para la vida cristiana,
y es un libro verde, un libro negro con el lomo verde. Los hermanos lo conocen y ahí van a investigar lo siguiente: de la salvación judicial, cuál de estos, cuál paso comprende cada aspecto. Por ejemplo, en la reacción inicial tenemos unos aspectos, en la obra de redención tenemos otros aspectos, y en el resultado de la obra tenemos otros aspectos. Entonces vamos a averiguar qué corresponde a cada aspecto. Eso está en el libro. Y en la salvación orgánica igual, el inicio tiene varios ítems, en el desarrollo y en el resultado. Eso es para ustedes, es para que más o menos se vayan ubicando en todo lo que vamos a hablar a lo largo de todas estas reuniones. Bueno, esta es una pequeña introducción para comenzar con nuestro tema. Entonces desarrollamos lo que es la salvación. Para nosotros, ¿qué es la salvación? ¿Y por qué necesitamos ser salvos? Bueno, resulta que cuando tú tienes que salvar algo, es porque ese algo cayó en donde no tenía que caer. Por ejemplo, si tú estás jugando fútbol y tu pelota cae en la casa de un vecino, tú tienes que salvar a esa pelota porque cayó donde no tenía que caer, ¿cierto? Cuando tú vas a salvar a una persona que se está ahogando, es porque esa persona cayó en algún momento en el agua de un barco, de alguna parte donde estaba, de un muelle, cayó al agua y ahora hay que salvarla. Por eso nosotros hablamos de salvación. La salvación entonces es necesaria porque nosotros, los seres humanos, también caímos. Tenemos en nuestros genes viene una descendencia caída. Vamos a leer, por favor, Salmos 51:5, que dice de la siguiente manera. Yo voy a usar mi Biblia, también puedo usar la pantalla, pero es bueno usar la Biblia, desarrollar el hábito de buscar. Y otra cosa, es importante que en las reuniones ustedes tengan sus Biblias, no se apoyen en la pantalla, puede ser que la pantalla se apague o algo pase y entonces tenemos un apoyo que no afecta la luz, no afecta si se nos va el internet, la electricidad. Ok, es la Biblia, muy importante que todos tengan sus Biblias. Entonces, dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es culpa mía que el pecado esté en mí, no es culpa tuya, sino que viene desde atrás. Tu madre la heredó, tus padres lo heredaron de sus padres, y sus padres lo heredaron de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que hereda? ¿Qué es lo que se hereda? ¿Qué es eso tan malo que se hereda? Bueno, lo que se hereda es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza que heredamos de las primeras personas que habitaron en la tierra. Y esas primeras personas, ustedes las deben conocer, son Adán y Eva. Vamos a leer, por favor, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte pasó a todos los hombres. O sea, no hay nadie que nazca en este mundo sin pecado. ¿Cómo pasó eso? Bueno, retrocedamos a la historia de la creación. Cuando el Señor creó a Adán y a su mujer Eva, en Génesis, de hecho les recomiendo la lectura, anótenlo por allí, de Génesis capítulo 1, 2 y 3, sobre todo el 2 y el 3, para que entendamos. Allí la mujer fue engañada, luego que Dios les dijera a ambos que podían comer de cualquier árbol que estaba en el huerto, excepto de uno, que era el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Satanás usó a un animal, en este caso fue la serpiente. Pongan atención, anoten ese detallito ahí, serpiente. Usó a la serpiente porque era un animal muy astuto. Entonces ella pudo engañar a la mujer. A la verdad, Eva lo que hizo fue dar un paso de fe, porque Eva creyó más en la serpiente que en lo que Dios les había dicho, porque la serpiente logró persuadir, logró engañar a la mujer diciéndole que ya no moriría, sino que sería semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces,
luego que ella comió, ya todos sabemos la historia, su naturaleza fue contaminada. El hombre tenía una naturaleza impecable, una naturaleza hecha, de hecho, a la imagen y semejanza de Dios. Dios no hizo una naturaleza pecaminosa. Dios no quiso que nosotros fuéramos mortales, que nosotros nos enfermáramos, que nosotros sufriéramos tantas calamidades, plagas y esas cosas. No, Dios nos hizo un cuerpo perfecto. Pero Satanás logró persuadir a la mujer y engañar a Eva para que comiera de ese fruto. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Porque Eva no notó el cambio. O en el relato bíblico no dicen que Eva cambió físicamente. Solamente dice que fueron abiertos sus ojos. Entonces vamos a leer varios pasajes para ver qué pasó. Entonces vamos a entrar con el cuerpo. Nuestro cuerpo cambió, en este caso Eva cambió, pero vamos a ver cómo era el cuerpo original. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Ok, dice así, refiriéndose a Dios, porque el 10 habla de Dios, del trabajo de Dios. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces nuestro cuerpo era perfecto. Nuestro cuerpo era un cuerpo hecho para expresar a Dios. Y Dios no iba a hacer un cuerpo mal hecho para expresarse. Dios hizo todo perfecto. Entonces vamos a Génesis 3, versículo 19. Vamos a ver el primer cambio. Y dice así: este fue el castigo que recibieron Adán, Eva y la serpiente después que pasó todo lo de la caída. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, allí vemos el primer cambio. Dios le dijo que polvo era y al polvo volvería. Este cambio, esto no era así. Adán no iba a ser devuelto al polvo, sino que fue un castigo, una consecuencia de la caída. Entonces, ¿qué pasó con nuestro cuerpo? Entonces, ustedes ya lo entienden. Nuestro cuerpo perfecto se hizo mortal, se hizo un cuerpo caído, que cuando nos morimos volvemos al polvo. O sea, nuestro cuerpo, nuestras células se deshacen. Luego, nuestra alma también sufrió. Vamos a ver Génesis 1, capítulo 1, del 29 al 30. Perdón, el 28. Vamos al 28 un momento. Dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el alma la hizo Dios para hacer que el hombre hiciera su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Por eso Dios le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y después dice lo de las semillas, lo de los animales. El Señor le dio a Adán el dominio sobre todo lo que Dios había creado, porque lo que Dios había creado lo hizo para el hombre. Entonces el alma del hombre en ese momento hacía la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios le mandaba, eso hacía. Y luego vamos a Romanos capítulo 7, versículos 17 al 20. Es importante que vayan anotando para que ustedes después lo revisen. Tal vez este mensaje sea un poco acelerado y pues no lo digieran a la primera. Entonces este mensaje va a quedar grabado para que ustedes lo vean cuando ustedes quieran repetir esta palabra, rumiar, cualquier cosa. Entonces Romanos 7:17 dice así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que tú vas a hacer algo que no quieres hacer? Te están obligando, te están poniendo un cuchillo en el cuello para que hagas algo, te están amenazando. No, hay algo en nosotros interno que hace que nosotros hagamos lo que no queremos. Muchas cosas de las que nosotros hacemos luego nos viene a la mente: cónchale, yo no quería hacer eso, pero lo hice. Sigo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué raro. ¿Cómo tú vas a querer hacer una cosa y haces otra? Bueno, eso pasa en nosotros. Eso es algo que se volvió natural en nosotros desde el momento en que nuestra alma fue contaminada. Por eso es que hay una vida viviendo dentro de nosotros. Hay algo que nos hace hacer, o sea, como que si nosotros tuviéramos una persona diferente, dominándonos y luchando contra nuestra propia naturaleza. Y el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces a este algo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo llama el pecado. Entonces ahí estamos viendo que coincide con el relato de Génesis, el pecado. Antes el hombre hacía ¿qué cosa? Lo que Dios quería. Dios lo transmitía y el hombre lo tomaba. Luego el hombre hace lo que no quiere. El espíritu. Nuestro espíritu también estaba conectado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios podía hablar con el hombre. En el relato de Génesis vemos que Dios le hablaba directamente. Vamos a usar los mismos versículos que antes. Recordemos los versículos que dijo. Les dijo Dios, multiplicaos, fructificad, señoread. Entonces todas esas cosas Dios se los decía porque tenía una comunión con el hombre. Dios no le habla al hombre a menos que tenga una conexión con el hombre. Fíjense todo el tiempo que pasó Dios sin poder hablar con el hombre, hasta que encontraba un hombre indicado con un corazón recto y a ese le hablaba. Entonces Dios no le habla a cualquier persona. A ti te está hablando Dios en esta hora porque tú tienes una conexión con Dios, porque tú has permitido y has dejado que el Señor trabaje en ti. Por eso Dios te puede hablar. Pero si este mensaje lo escuchara una persona que no conoce a Dios, este mensaje no va a pasar nada con esa persona, a menos que esa persona deje que el Señor entre en él. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Aquí solamente estamos viendo que nuestro espíritu se amorteció. Entonces vamos a ver por qué esas personas hacen eso. ¿Por qué la humanidad no tiene comunicación con Dios? Vamos a leer Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5. Ok, el 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces el pecado, ese mismo que Pablo llamó en Romano, el pecado que mora en mí, dice que nos hace muertos. Esa fue la misma muerte que el Señor les dijo a Adán y Eva que se cuidaran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa muerte no es una muerte física. De hecho, Eva no murió. Eva no cayó muerta en el momento en que comió del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, sino que entró el pecado en ella y su espíritu fue el que se murió, o se adormeció, en este caso, porque vimos que el Señor hizo nuestro espíritu eterno. Entonces algo eterno no puede morir, entonces se adormece, pero para efectos prácticos está muerto. Entonces dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ok, entonces esa conexión que teníamos con Dios se perdió y ahora todas las personas están muertos. Para efectos de conexión con Dios, no hay conexión con Dios. Su espíritu se desconectó. Ok, entonces Dios tuvo que reacomodar su plan para con el hombre. Él no dejó a un lado su plan que el hombre señorease, lo que vimos en Génesis. Él no lo pudo dejar a un lado, pero el hombre empezó a vivir como quiso. ¿Qué pasaría si el hombre no hubiese pecado al principio? ¿Será que habría tecnología? ¿Será que estaríamos vestidos así como estamos, en casas construidas de la manera que están construidas? ¿Tendríamos acceso a la tecnología o no la necesitaríamos? Tal vez no necesitaríamos la tecnología. ¿Sabes por qué? Porque nosotros teníamos una conexión con Dios, y al tú estar conectado con Dios y tu hermano también estar conectado con Dios, entonces no necesitas ninguna conexión extra. Están conectados. Entonces, todo lo que está pasando ahorita, todo el caos en el mundo, fue porque el hombre tomó un camino alternativo, un camino cómodo, un camino donde el hombre hizo aparatos que lo ayudaran, porque como ya dejaron de confiar en Dios, entonces tenían que hacer aparatos. En Génesis luego hicieron armamentos
para defenderse, porque ya Dios no era su defensa, entonces tampoco Dios era su sustento y tuvieron que criar animales para comer animales. Luego también tuvieron que hacer diversión, instrumentos. Entonces todo eso ha evolucionado. No crean que ahorita no tenemos eso. Ahorita las guerras, la situación actual es por lo mismo, por el sustento, por el entretenimiento y armas. Cada vez se desarrolla un arma nueva, un arma nuclear, una bomba atómica, X. Porque el hombre está sin Dios. ¿Qué hubiese pasado? Reflexiona, imagínate qué hubiese pasado si el hombre no hubiese pecado. Entonces Dios quería volver todo al principio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que Dios quiso que el hombre regresara al principio si ya esto no tenía reparación? Bueno, entonces por eso tenemos este logo. Porque es de un ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico que está en el núcleo de nuestras células. Cada una de nuestras células tiene esa información. Es una información codificada, aglomerada en el núcleo de la célula. Entonces, sea la célula X de la nariz, de la punta de la nariz, o la célula del dedo, o la célula del pie, todas las células tienen la misma información. Entonces a eso le llamamos ADN, lo que nos da la identidad. Ese ADN fue el que fue contaminado, porque el ADN es la base de lo que somos, porque la información genética cuando nacemos, cuando somos engendrados, es el ADN desdoblándose, transcribiendo esa información y pasándosela a las células para que ellas formen el feto. Luego se forma el niño, luego nace y ahora somos la expresión de lo que está en esa información. Eso fue lo que contaminó el pecado. Allí entró el pecado, en nuestro ADN. Y Dios, la solución para revertir esto era afectando también el ADN. Vamos a ver un momento Lucas capítulo 1, ¿verdad? En los evangelios comienzan, Mateo y Lucas comienzan con el nacimiento y con la concepción de Jesús. En Mateo también está, pero vamos a ver el versículo de Lucas capítulo 1, versículo 31 y 35. Dice así el 31, les leo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, escucha, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, una mujer, el pecado entró en realidad por una mujer, y por una mujer Dios quiso revertir este efecto. Entonces escogió a una mujer, a una virgen, para que el Espíritu Santo pusiera su ADN en ella y ella diera a luz un hijo, pero no cualquiera, sino santo ser, un ser que era como el primer hombre, parecido al primer hombre, porque ese ser tenía una genética distinta a la de María. Esa genética era una genética divina, un ADN divino. Por eso nuestra serie se llama el ADN divino. Pero no solo eso, Dios quiso que así como el pecado entró en nosotros y nos contaminó, así ese ADN entrara en nosotros. No es difícil. Nosotros, parece ser que cuando hablamos de ADN es un poco difícil de entender, porque ya nuestro ADN está, o sea, la información que tenemos está, pero no, sí puede afectar nuestro ADN. De hecho, los rayos X afectan nuestro ADN, la radiación afecta a nuestro ADN. De hecho, él lo mueve, la radiación mueve nuestro ADN y la información codificada puede transponerla, puede alterar la información que está allí. Por eso es que algunas exposiciones a radiación son peligrosas, unas más que otras, porque mueven tu ADN. Esas pequeñas letras que están en tu ADN, esas pequeñas proteínas de información, las mueve y las cambia. Así es cuando nosotros creemos en el Señor. Hay algo que pasa en nuestro ADN.
Entonces, luego, en las próximas mensajes, en los próximos capítulos, episodios de esta serie, nosotros vamos a ver una persona que le preguntó al Señor cómo podía ser salvo, cómo podía hacer esas cosas. Y el Señor le dio la respuesta. Entonces, esta relación, guarda bien esta analogía de la serpiente, porque en el próximo episodio tú vas a ver que esa persona, el Señor le dijo algo con respecto a la serpiente. Te invito a investigar quién es esa persona. Y también te invito a investigar de qué punto de la salvación estamos hablando. Yo no lo he nombrado. No he nombrado cuál es el punto que estamos hablando de la salvación. Entonces te invito a investigar esas dos cosas. ¿Quién es esa persona a la cual Jesús le dijo que él tenía que volverse la serpiente? Jesús tenía que ser la serpiente. ¿Sí? Parece raro, suena un poco controversial. Te invito a investigar eso y te invito a investigar de qué temas estamos hablando. Entonces con esta breve introducción de este tema culmina nuestro capítulo, nuestro episodio del día de hoy. Me alargué un poco, pero era importante. Entonces vamos a ver otra vez, para terminar, el mismo versículo de 2 de Pedro 1:4, para que ahora sí más o menos nos cuadre este versículo. Ahora ustedes van a entender por qué yo comencé con este versículo. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así como somos participantes, lamentablemente, de una naturaleza pecaminosa y caída, Él nos prometió que seríamos participantes de una naturaleza divina. Y no solo participantes, no solo que vamos a estar allí, sino que esa naturaleza va a ser parte de nosotros. O sea, por eso que dice participantes, porque nosotros no es que vamos a ir a una fiesta y vamos a participar. No, nosotros vamos a tenerla, esa naturaleza. Esa no se va a ir de nosotros. La naturaleza pecaminosa sí nos va a dejar en algún momento, pero esta naturaleza no nos va a dejar. Entonces te invito a que continúes viendo los mensajes. Y aquí termina este episodio, el primer episodio, que yo llamo el ADN divino. Ahora, unos anuncios importantes. Aquí en este video, debajo en la descripción, va a haber una información muy importante que ustedes van a tener que ingresar allí para hacer una pequeña encuesta, y van a recibir un código para que ingresen a una plataforma donde vamos a estar interactuando. No les voy a decir qué plataforma, allá ustedes lo van a investigar. Y bueno, también queremos saber quién vio este video con una pequeña encuesta, y queremos que todos los adolescentes que nos ven sigan participando con nosotros en nuestro cuidado online de las iglesias, principalmente de la iglesia Encadora, pero está abierta a las iglesias que quieran participar. Entonces, bueno, me despido. No me presenté, perdón. Mi nombre es Luis Alvarado. Dios lo bendiga, Dios esté con ustedes, y que esto pueda ser un ánimo para ustedes. Quiero que ustedes se animen, que en esta cuarentena no sigan pensando en qué voy a hacer, en qué será el día de mañana, será que cuando termina, será que sí me voy a graduar, tal cosa. No, quiero que ahora ustedes ocupen su mente en algo más importante, en algo que tenga que ver con la palabra, en algo que los edifique y que los prepare para su vivir, para cuando ustedes sean unas personas adultas, o cuando el Señor venga. Amén.